Bueno, en la clase del día de hoy entonces vamos a estar resolviendo dos ejercicios de la guía de soluciones, el 14 y el 15. Fíjense que ahí les estoy compartiendo pantalla porque no tengo impresa en este momento la guía. Vamos a arrancar con el ejercicio 14, que dice, una mezcla líquida de 3 moles de benceno y 2 moles de tolueno a 20 grados centígrados forman el primer vapor a una presión de 53,74 milímetros de mercurio. Si a la mezcla anterior se le adiciona un mol más de tolueno, teniendo, como yo coloqué en el pizarrón, 3 moles de benceno y ahora 3 moles de tolueno, el primer vapor se va a formar a una presión de 48,5 milímetros de mercurio. El inciso A nos pide que indiquemos qué componente de la mezcla es más volátil y justifiquemos por cálculo de la presión de vapor de los componentes puros. ¿Sí? El cerito significa la presión de vapor para un componente puro. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando yo tenía 3 moles de benceno y 2 moles de tolueno a una temperatura fija de 20 grados centígrados, el primer vapor se formó a una presión de 53,74 milímetros de mercurio. Y luego agregué otro mol más de tolueno. ¿Y qué pasó con esa presión de vapor que ustedes me pueden decir a priori? ¿Aumentó, disminuyó? Disminuyó. Disminuyó frente al agregado del tolueno, esa presión de vapor disminuyó. Entonces, seguramente eso nos está indicando algo que vamos a tener que corroborar con lo que nos pide el inciso A. Otro dato de importancia que nos dice este ejercicio es que la mezcla de estos dos componentes, de benceno y tolueno, forman una mezcla ideal, o sea, tienen un comportamiento ideal. Si ambos componentes tienen una mezcla ideal, ¿qué ley los va a regir a este comportamiento? Que ya lo debes Raúl. saber. Raúl. Exactamente. Ambos componentes, A y B, en la mezcla, se van a regir o van a cumplir con la ley de Raúl. ¿Se acuerdan cuál era la ley de Raúl para estos componentes? ¿Me la quieren dictar? ¿Cómo era? Lo podemos hacer para los componentes por separados y directamente para la mezcla ideal. ¿Se acuerdan? Para el caso del componente 1, la presión de vapor de la solución va a ser igual a la presión de vapor del componente 1 puro por la fracción molar del componente 1 en el líquido. ¿Sí? Esta sería en realidad la presión de vapor del componente 1. Y para el componente 2, también vamos a obtener lo mismo, porque ambos van a cumplir con la ley de Raúl. Ahora, si yo quiero calcular la presión de vapor de esa solución, en donde los dos componentes son volátiles, la presión de vapor va a ser igual a la suma de la presión del componente 1 más la presión parcial del componente 2. Estas son presiones parciales. Y si reemplazo por la ley de Raúl, fíjense que directamente puedo reemplazar cada presión parcial por lo que me dice la ley de Raúl. O sea, ahora estoy aplicando la ley de Raúl para estos componentes, para los dos. Con Valeria deben haber visto que la sumatoria de estas dos presiones parciales que tienen un comportamiento ideal van a ajustar a una recta lineal que pueden representar perfectamente en un diagrama de fases de presión versus temperatura. Eso ya lo vamos a hacer en el segundo inciso. Bien, entonces, lo que nos pide el inciso A es que justifiquemos qué componente de la mezcla es el más volátil.
les pregunto, ¿qué componente, según lo que ustedes aprendieron hasta el momento, puede ser el más volátil? ¿Qué parámetro nos va a indicar a nosotros cuál de estos componentes es el más volátil? El que tenga mayor presión de vapor en puro sería. Exactamente, el que tenga mayor presión de vapor puro va a ser el componente más volátil. ¿Y cómo se relaciona con respecto a la temperatura? Como para repasar un poquito. El que tendría menor temperatura de evaporación. Exactamente, el que tiene mayor presión de vapor puro va a tener una menor temperatura de ebullición. Es decir, aquel componente que empiece a pasar a fase de vapor primero es el que va a tener mayor presión de vapor. ¿Cómo podemos hacer ahora con los datos que tenemos y que nos brindó este problema para poder justificar cuál de los dos componentes es el más volátil? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos están dando? Fíjense que cuando yo tenía 3 moles de benceno y 2 moles de tolueno, esa solución presenta una presión de vapor de 53,74. Esta presión de vapor que me están informando, ¿cuál es? ¿Qué presión de vapor es? La de la solución. La de la mezcla. La solución, la de la mezcla, sería esta, ¿no es cierto? La presión de vapor frente a estas composiciones. ¿Sí? Y si ahora yo agrego otro mol más de tolueno, fíjense que me van a dar otra presión de vapor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy modificando la composición. Estoy en presencia de dos soluciones distintas, o sea, de dos soluciones con diferentes composiciones. Entonces, lo que podríamos hacer es armar un sistema de dos ecuaciones, despejar uno primero y reemplazar en la otra ecuación. ¿Se entiende? Fíjense que lo que no tenemos es la presión parcial del componente 1, es nuestra incógnita, y tampoco tenemos la presión parcial del componente 2, es lo que nos están pidiendo. Tenemos dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones que podemos aplicar. ¿Qué ecuaciones? La ecuación a la presión de vapor 1 a una dada composición y la presión de vapor de la solución a otra composición. ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos ir de esta manera. Para eso necesitamos calcular las fracciones molares. Vamos a ir con la mezcla, yo voy a llamar mezcla 1. Mezcla 1. ¿Cuáles van a ser las fracciones molares del benceno en el líquido? Le voy a poner B. Y vamos a ver la fracción molar del tolueno en el líquido. Acá serían 5 moles totales, o sea, serían 3 moles dividido 5 moles totales, como yo calcularía la fracción molar de benceno en el líquido. ¿Esto cuánto le da? 0,6. 0,6, exactamente. 0,6. Voy a dejar de compartir cualquier cosa, después vuelvo. ¿Sí? Entonces fíjense que la fracción molar del benceno en esa mezcla 1 es 0,6. Y la del tolueno, directamente puedo calcularla haciendo 1 menos la fracción molar del benceno en el líquido, o con los datos que tengo también la puedo calcular. Sería 2 dividido 5. Por lo que va a dar, ¿cuánto? 0,4. 0,4, sí. Exactamente. Vamos a la mezcla 2. Esta es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque yo tengo el mismo número de moles de ambos componentes. Ahora voy a tener 3 moles de benceno y 3 moles de tolueno, por lo tanto la fracción molar va a ser la misma. La fracción molar del benceno en el líquido va a ser de 0,5 para ambos componentes. Bien. Una vez que tengo todos estos datos de fracciones molares, de las mezclas, y también tengo las presiones de vapores de las mezclas, puedo proceder a realizar los cálculos. Voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar todo esto. Porque vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Bien. Vamos con la mezcla 1 entonces.
Entonces, la mezcla 1. ¿Sí? Entonces, yo sé que la presión de vapor de esta mezcla 1 va a ser igual a la presión del componente 1 puro por la fracción molar del componente 1 en el líquido, más la presión parcial del componente 2 por la fracción molar de 1 en el líquido. Del 2, perdón, por la fracción molar del 2 en el líquido. Yo si quiero puedo seguir desarrollando esto, y de hecho Valeria en las clases de teoría se los vio, que terminan expresando todo en función del componente 1 en el líquido, porque yo puedo reemplazar esta fracción molar de 2 en el líquido por 1 menos la fracción molar de 1 en el líquido, y ahí después aplico la propiedad distributiva. ¿Sí? Eso seguramente en las clases de teoría lo van a ver. Pero como la presión de vapor le va a quedar expresada en más términos, para mí es más sencillo utilizar esta ecuación, que es la de partida, que sería la sumatoria de las dos presiones parciales que provienen de la ley de Raoult. Entonces, fíjense que yo no tengo ni la presión parcial del componente 1 puro, ni la presión del componente 2 puro. Entonces voy a tener que despejar uno. Despejo la del componente 2, por ejemplo. La presión de vapor la presión de vapor menos la presión de 1 puro por la fracción molar de 1 en el líquido sobre la fracción molar de 2 en el líquido, y así tengo la presión del componente 2 puro. ¿Sí? Vamos para la mezcla 2 ahora. Fíjense que yo no puedo efectuar ningún cálculo porque acá me queda una incógnita todavía. Entonces voy a tener que reemplazar todo esto que yo acabo de despejar acá, o sea, la presión parcial del componente 2 en la otra ecuación. Vamos a poner acá 1. Vamos a la mezcla 2 entonces. Hacemos lo mismo para la mezcla 2. Sabemos que la presión de vapor para la mezcla 2 es igual a la presión parcial del componente 1 puro por la fracción molar de 1 en el líquido, más la presión parcial del componente 2 por la fracción molar de 2 en el líquido. Y fíjense que ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos esta presión del componente 2 puro en esta nueva ecuación, ¿sí? Para que solamente ahora me quede una incógnita, que va a ser la presión parcial del componente 1 puro. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo. Ustedes vayan haciendo todo y ahora tenemos que hacer los cálculos. Entonces, la presión parcial del componente 1 puro por la fracción molar del líquido en el componente 1, más, tengo que reemplazar por todo esto. Presión de vapor 1 menos presión de vapor del componente 1 puro por la fracción molar del líquido sobre la fracción molar de 2 en el líquido por la fracción molar de 2 en el líquido. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que tenemos todo esto, vamos a reemplazar con los datos que tenemos y vamos a tratar de despejar esto que sería nuestra incógnita. La presión parcial del componente 1 puro. ¿Vamos a hacerlo? ¿Quieren ir haciéndolo conmigo? ¿Sí? Dale, profe. Perdón, profe, me perdí. Dale, profe. Sí, profe. Sí, de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, reemplazaste la presión 2 y ahora que vas a despejar P01. Claro, porque tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Se armó un sistema de dos ecuaciones para dos incógnitas. ¿Sí? Entonces. Pero en la primera PP. Ah, claro, sí, sí. Claro, fíjate, en la primera despejamos, o sea, tenemos dos incógnitas, P1 y P2 ceritos. Necesitamos saber las presiones de los componentes puros, tanto de 1 y de 2. Entonces, primero despejamos, pueden hacerlo al revés, pueden despejar primero P1 y después poner P1 acá y despejar P2, pueden hacerlo a la inversa de como yo lo hice, como lo tengo resuelto así, lo hice así.
Sí, sí. No, yo lo que te iba a decir es que las presiones de vapor van a ser diferentes porque son de diferentes mezclas. Las O presiones, sea, por eso le puse 1, fíjate que le puse mezcla claro. 1 Sí, sí, sí. y mezcla 2, 2. Y acá tenemos que tener en cuenta que las presiones de vapores son distintas, como dijiste vos, y las fracciones molares son distintas. ¿Sí? Tengan en cuenta que las fracciones molares Listo. son distintas. ¿Sí? Hay que colocar bien. Si quieren, reemplazamos acá con los datos que teníamos. Vamos a reemplazar con los datos porque va a ser más sencillo. Fíjense, acá me quedaría 53,74 milímetros de mercurio menos P1 cerito por 0,6. Vamos a ir haciendo así. Dividido 0,4. Así me quedaría acá. ¿Se ve cómo me quedaría? Sí, profe. Bien, y ahora con todo esto vamos a reemplazar a esta de acá. Vamos a esto. No sé si me va a dar el pizarrón. Así que voy a borrar y directamente voy a poner los datos. 48,5 es acá milímetros de mercurio. Es igual a la P1, que es mi incógnita, por 0,5. Que fíjense que la fracción molar acá era de 0,5, más, ahora sí le pongo todo esto, 53,74 milímetros de mercurio, menos P1 por 0,6, dividido 0,4 por 0,5. Fíjense cómo es, ¿sí? Y ahí me queda P1 acá y me queda P1 acá. Tengo que despejar P1. ¿Sí? A ver si lo pueden hacer. Les iba a decir que quedan 10 minutos. Cuando se corte, nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿sí? Estoy leyendo. Ustedes Bueno, profe. vayan haciendo las cuentas y yo voy leyendo lo que dicen en el chat. Bueno, si alguien tiene el micrófono prendido, le voy a pedir por favor que lo apaguen. Vayan haciendo las cuentas. Tienen que despejar la presión del componente 1 puro. Y una vez que obtenemos esa presión, vamos a volver a esta ecuación para determinar la presión parcial de 2. 1, Profe, ¿puede ser que es 74,7? perfecto. ¿Alguien le dio así? A mí me dio así, 74,7 milímetros de mercurio. Este componente 1, ¿quién era? El benceno. 1 era el benceno, exactamente. Le pongo la B larga. ¿Sí? Entonces, una vez que obtenemos esta, vamos a venir acá, porque ahora esta P1 ya no es la incógnita, la tenemos que reemplazar, y determinar la P2 cerito, que sería la presión parcial del componente 2 puro, o sea, del tolueno. Díganme a ver cuánto les da. ¿22,3 puede ser? Perfecto. La presión parcial del componente 2 da 22,3 milímetros de mercurio, y el componente 2 corresponde al tolueno. Entonces, fíjense que más o menos los resultados que obtuvimos confirman lo que habíamos predecido al inicio, ¿sí? El tolueno tiene una presión el benceno, perdón, tiene una presión parcial de ese componente puro mucho más elevado que la presión del tolueno. Entonces, fíjense, esa diferencia es tan grande que
En la mezcla 2 se vio ese efecto. Cuando ya agregué un mol más de tolueno, la presión parcial de vapor de la solución se vio disminuida. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces, ese comportamiento ya nos estaba dando un indicio de lo que podía llegar a pasar realmente, o sea, de las presiones parciales de los componentes puros. ¿Se entiende? Fíjense que hay una diferencia muy grande. Entonces, ahora, respondiendo al inciso A, ¿cuál es el componente más volátil para ustedes de estos dos? El benceno. El benceno, exactamente, es el componente más volátil porque tiene la presión parcial del componente puro mucho más elevada que el otro componente. ¿Sí? Entonces, para responder, el benceno es el componente más volátil de esta mezcla. Y con respecto a la temperatura de ebullición de estos componentes, ¿cómo creen que van a ser? Va a tener mayor temperatura del tolueno. Mayor temperatura de ebullición. Exactamente. El tolueno va a tener una temperatura de ebullición más elevada con respecto al benceno, ¿sí? El benceno entonces va a tener una temperatura de ebullición más chica, más pequeña, y va a empezar a pasar a fase de vapor a una temperatura menor, por eso la presión de vapor de este compuesto es más alta. ¿Me entiende? El ítem B nos pide que realicemos el diagrama de presión versus composición para esta mezcla. ¿Sí? Recordemos que esta mezcla es una mezcla ideal, por lo tanto, va a cumplir la ley de Raoult. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para graficar o para realizar el diagrama de fases T versus composición? ¿Sí? Acá tenemos presión en milímetros de mercurio, y vamos a elegir enfrentarlo frente a un componente. Vamos a hacerlo frente al componente 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy a tener 0 acá, 1 acá, para el componente 1 en el líquido, que recuerdan que era el benceno, y si yo me poso o observo este eje desde el componente 2, el tolueno, voy a tener 0 para el tolueno acá y 1 a la inversa, ¿sí? Este sería el componente 2 en el líquido, o sea, el tolueno. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cómo se representa? Pueden elegir... Profe, eso, Sí. o sea, si lo hiciéramos al revés, también, o sea, ¿se podría hacer al revés cambiando obviamente las pendientes? ¿Sería lo mismo? Claro, es lo mismo, pero la pendiente te va a quedar a la inversa. Claro, ¿Sí? sí, sí. Sí. Entonces, ustedes siempre recuerden que si yo elijo representar el componente 1, va a ser creciente la composición hacia la derecha. Voy a tener 0 a la izquierda y 1 a la derecha. ¿Qué significa? Que en el eje izquierdo yo no voy a tener nada del componente 1 y voy a tener solamente todo componente 2. Es decir, la fracción molar del componente 2, cuando Disculpa que te moleste. tendemos Hay hacia un la compañero izquierda, que puede va a entrar. ser 1. Alguien tiene el micrófono prendido. Ahora, No, si yo vamos que hacia el otro disculpa lado, que te moleste. Hay ¿cómo? hay un compañero que no podía entrar. Ah, yo No, no. deshabilité la sala de espera. Ah, no sé recién. A ver. Ahí lo admití. Vamos a ver si puedo deshabilitarla. Está deshabilitada la sala, para que entren libre. Bueno, entonces lo que les quería decir es que si nosotros observamos el eje izquierdo, significa que hay 0 del componente 1, o sea, no hay nada del componente 1, por eso la fracción molar vale 0. Pero sí estamos en presencia de solo componente 2, por eso la fracción molar del componente 2 vale 1, ¿se dan cuenta? Ahora, si vamos hacia el otro eje, al eje derecho, vamos a ver que el componente 1 va a tener una fracción molar de 1. Eso significa que voy a tener completamente componente 1. Y el otro componente 2
va a tener una fracción molar de 0, o sea que no va a existir. Esta lectura de los ejes, a mí me va a dar la pauta ahora para indicar las presiones de los componentes puros. ¿Dónde voy a indicar yo las presiones de los componentes puros? Pregunto de nuevo, ¿dónde voy a indicar ahora la presión del componente 1, que sería el benceno puro? ¿En cuál eje? En el de la En el derecho. En el derecho, exactamente, porque fíjense que en el derecho tengo 1 que sería benceno puro. Y recuerden que su presión de vapor del componente puro era la mayor, era la más alta. ¿Cuánto valía esta? Valía 74,4. ¿Sí? Entonces esto es igual a la presión parcial del componente 2 purito. Recuerden siempre señalar. Es del componente 1, profe. el componente 1, perdón. Me estoy perdiendo. 1 que recuerden que era benceno. ¿Sí? Le puse la B porque era benceno. Ahora, en el otro eje sabemos que tenemos fracción molar del componente 2 puro. Entonces, en este eje vamos a indicar la otra presión. ¿Sí? ¿Cuánto valía la otra? Sabíamos que era bastante más chiquita. Valía 22,3. Y esta sería entonces la presión del componente 2 puro. Sabemos que es el tolueno. ¿Estamos bien hasta acá? Es muy importante que sepan leer el eje de composición para que luego sepan en dónde colocar cada presión de vapor de los componentes puros. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos estas dos presiones, ¿cómo vamos a proceder para realizar este diagrama de fases P versus composición? Sabemos que la mezcla es una mezcla ideal, por lo tanto va a cumplir con ¿cuál ley? Raúl. Con la ley de Raúl. Entonces, fíjense que, a ver si lo hago con otro color, lo voy a hacer con rojo. Fíjense que esta recta, ustedes en su casa me quedó curva, esto tiene que ser recto, ¿qué estaría representando esto que yo hago acá? Lo voy a hacer con línea de puntos, tiene que ser recto. Esto, fíjense que estaría representando el comportamiento ideal, o sea, la ley de Raúl para el componente 1. ¿Sí? O sea, estaría representando la presión parcial del componente 1. Y lo mismo puedo hacer con el componente 2. Fíjense que esta recta, que tiene que ser una recta lineal, ambas tienen que ser recta lineal, estarían representando las leyes de Raúl para el componente 1 y para el componente 2. Y como bien saben, esa ecuación, esa ley de Raúl, ajusta a una recta lineal. Y lo mismo puedo hacer yo para la mezcla. Fíjense, esto estaría representando las dos leyes, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que entonces lo que me va a servir ahora es esta recta lineal que estaría representando la ley de Raúl. Pero, como es un diagrama de fases líquido-vapor, de una mezcla ideal, ¿qué me estaría faltando acá? Esta recta que representa la ley de Raúl estaría representando ¿qué cosa? El equilibrio líquido, exactamente. Entonces me falta representar otra ley acá que me estaría representando el equilibrio con el vapor. ¿Cuál es la otra ley? Para repasar. Dalton. Exactamente, la otra ley es Dalton. Si ven en las teorías de Vale, la ley de Dalton tiene un comportamiento hiperbólico y es por eso que se grafica de esta manera. ¿Sí? Y va a relacionar las fracciones molares
de los vapores de esos componentes. ¿Sí? Entonces, fíjense que este diagrama está buenísimo porque es un diagrama presión versus composición, en donde yo puedo ver a los dos componentes, es decir, a benceno y tolueno, y también los puedo ver en sus dos fases, en la fase líquida y en la fase vapor. Voy a poder conocer perfectamente cuál es la composición en la fase líquida para benceno y tolueno, y también en la fase vapor para benceno y tolueno. ¿Sí? Entonces, estas zonas, ¿me dicen qué estaría representando cada zona? ¿Qué fase representa cada zona? A ver si eso lo saben. Arriba de la recta de la líquido. recta, líquido. Arriba líquido, exactamente. Abajo entonces, Abajo de la hiperbólica, vapor, Vapor. y en el medio líquido y vapor. y en el medio esa transición líquido y vapor. Perfecto. Ahora lo que podríamos hacer es representar esas fracciones molares de la mezcla 1 y la mezcla 2, ¿se acuerdan? Y también podemos representar las presiones de vapor que nos habían dado de dato, ¿sí? Fíjense, para la mezcla 1, ¿cuál era la fracción molar del componente 1? Vamos a suponer que acá tengo 0,5, 0,6, ¿sí? ¿Se acuerdan que para la mezcla 1 era 0,6 de fracción molar para benceno y 0,4 para tolueno? Entonces, si yo voy, si yo me muevo para arriba, puedo representar directamente esa presión parcial. ¿Cuánto era la presión parcial de la mezcla 1? Valía más o menos 53,7. ¿Me siguen hasta acá? Estoy representando las fracciones Sí, profe. molares de la mezcla 1 ahora. La mezcla 1, entonces, tenía una composición de 0,6 para 1 y 0,4 para 2. Si yo me muevo, puedo ver la presión de vapor de la solución que nos habían dado de dato. Y fíjense, si nosotros le añadimos un mol más de tolueno y la fracción molar del componente 1 bajaba hasta 0,5, podemos también obtener gráficamente esa presión. ¿Cuál era la otra presión? 48,5. Entonces fíjense que en el gráfico podemos representar y podemos ver directamente todo lo que calculamos y lo que nos dieron de datos. Entonces, cuando el componente 1 tenía una fracción molar de 0,6, la presión de vapor de la solución, que fíjense que yo me voy a posar en la línea que estaría representando el líquido, porque esa presión de vapor que a mí me dieron de dato, que proviene de la ley de Raoult, es la presión de vapor de la solución, ¿sí? Entonces, la misma es de 53,7. Ahora, si estoy en una composición más chica, me muevo a una fracción molar de 0,5, fíjense que va a disminuir esa presión de vapor. ¿Sí? ¿Se entiende eso hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Dice, profe, ¿siempre la de Dalton se grafica por debajo de la de Raoult? En este tipo de diagramas para mezclas líquidas ideales, sí es así. ¿Sí? Y lo que tienen que tener en cuenta es que esta pancita tiene que ser sutil. La pancita no tiene que representar un mínimo, porque no es lo que está sucediendo. La pancita nunca tiene que estar por debajo de las presiones parciales de los componentes puros. Nunca me tengo que ir por debajo, tiene que ser una curva sutil. ¿Se dan cuenta? Porque no hay un mínimo, ¿no? Tiene que ser una cosa sutil. Esa curva representa la hipérbola de la ley de Dalton.
¿Se entendió hasta acá? Pasamos al C. ¿Me escuchan bien o se está trabando? Cortado, Se corta, profe. ¿Se corta? Buah, debe ser por el internet. Profe, Sí. ¿por qué no graficó la fracción molar del otro componente, que era el 2? También. Porque yo lo hice esto frente a la fracción molar del componente 1, fíjate. ¿Ves? Yo elegí representarlo sí, así. listo. Si ustedes eligen representarlo al revés, que es lo que hoy una compañera me preguntaba, esto le tendría que haber quedado así, al revés. ¿Sí? Si le representaban al revés, así. Y también hubiesen podido haber representado eso. Y hubiesen visto el mismo efecto en la presión. Porque hubiese sido la inversa la recta lineal. Hubiese sido así. Háganlo ustedes en sus casas, como para chequear, si tienen ganas. Bueno, pasamos al C. ¿Puedo borrar? ¿Borro? Sí, profe. Bien. Vamos al C. ¿Qué me dice el ítem C? Vamos a ver qué nos pide. Nos pide que calculemos el delta G, el delta S, el delta H y el delta B al mezclar 6 moles de benceno con 8 moles de tolueno a 20 grados centígrados y una atmósfera. Entonces tengo 6 moles de benceno más 8 moles de tolueno a 20 grados centígrados. ¿Sí? Y una atmósfera de presión. Les pregunto, algo que es súper sencillo. Si estamos en presencia de una mezcla de dos componentes, de una mezcla líquida ideal, ¿cuánto va a valer el delta B de mezcla y el delta H de mezcla? 0. Cero. Exactamente. Entonces fíjense que ya para el delta H de mezcla y el delta B de mezcla no tenemos que calcular nada porque sabemos que si la mezcla es ideal, el delta H de mezcla y el delta B de mezcla Profe. valen 0. Sí, ¿Cómo sabes que la mezcla es ideal? porque lo da de dato. Abajo dice Perdón. dato, las mezclas de benceno y tolueno presentan comportamiento ideal. ¿Sí? Listo, gracias. De nada. No pasa nada. Bien, entonces ya sabemos que el delta B y el delta H son molares, de mezcla valen 0. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el delta G de mezcla? ¿Alguien se acuerda la formulita para el delta G de mezcla? ¿Cómo es? Delta H menos T por delta S. Era la de También. NRT, fracción molar de uno de los componentes por el logaritmo natural de la fracción molar. NRT por la sumatoria de la fracción molar del componente por el logaritmo de la fracción molar de ese componente. Fíjense que ahora lo vamos a hacer. N representa el número de moles totales que yo tengo en la mezcla. R es la constante ya conocida para los gases ideales de la temperatura de trabajo, que nos la dan de dato, 20 grados centígrados. XY sería la fracción molar de un componente, ¿sí? Entonces acá tendríamos la sumatoria de dos componentes. Vamos a calcularlo. Delta G de mezcla molar sería igual a 14 moles, porque fíjense que yo tengo 6 moles de benceno más 8 moles de tolueno, entonces la sumatoria del N total es 14 moles. Vamos a usar el R de 2 calorías sobre Kelvin mol para que el delta G me dé en calorías sobre mol. La temperatura, obviamente, la vamos a usar en absoluta, temperatura absoluta.
Entonces fíjense que va a ser 293 Kelvin. Sí, y esto por, fíjense, la fracción molar del componente 1 de benceno lo puedo hacer así, 6 sobre 14. Fíjense que es como se calcula, por logaritmo natural de 6 sobre 14. Más fácil, así directamente después pongo todo en la calculadora. Más 8 sobre 14. Fíjense que esto estaría representando a la fracción molar del componente 2. Por el logaritmo natural de 8 sobre 14. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Directamente puse las fracciones para no hacer los cálculos. Bueno, díganme a ver cuánto les da esto. Si lo calculan, Menos 229,7 atmósfera litro igual. en atmósfera litro, fíjate si lo convertí a caloría. Menos En calorías me quedó, 5.600. sí. Menos Menos 5.605,9, ¿puede ser? A mí menos 5.602, pero bueno, parecido. Sí, Igual yo lo hice con Sí. no 6 sobre 14, por ejemplo. Puse directamente el número 0,43. es parecido, fíjense, menos 5.602, 605 calorías sobre mol. Yo puse calorías sobre Kelvin porque fíjense que es un delta G de mezcla. ¿Y esto qué me está diciendo este valor? Fíjense que es un valor negativo, el delta G de mezcla. Atención, que yo estoy a temperatura constante, a presión constante, porque también me lo dijo el enunciado. Si tengo un sistema cerrado y un trabajo neto cero, podría decir que esta mezcla es de formación espontánea. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque fíjense que el delta G es menor a 0. ¿Sí? Y después me pide calcular el delta S. Ustedes saben que... Profe, sí. ¿ahí los moles no se cancelan? A ver. Puede ser que sí. Sí, porque sería este con este. Pero no sé si... Quedaría solo calorías. Sí, pero no sé si al N se le pone moles o se pone directamente 14, el N. Porque en realidad en los delta G, el delta H, el delta S, todo son molares. Así que creo que 14 va a 14, ahí nomás porque es el N, estaría representando. Entonces ahí sí quedaría calorías mol. ¿Se entiende? Creo que el N directamente se pone el número de N. ¿Bien? Bueno, vamos al cálculo del delta S. Ustedes saben que el delta G es igual a delta H menos T por el delta S. ¿Sí? Podría ser lo mismo. Profe, Sí. ¿me puede repetir por qué te queda el caloría sobre mol? Porque no la escuché bien. Yo creo que el número 14 que representa al N, al número de moles total, se pone como 14 solo. Se pone solo Bueno. 14. Un número adimensional. Entonces directamente, fíjate que el Kelvin, se te va con el Kelvin, y la unidad te queda calorías sobre mol. Claro. Listo, Porque gracias. todos esos parámetros de mezcla, delta H, delta B, delta G y delta S de mezcla, generalmente son molares. ¿Sí? Entonces, Bueno, profe. fíjense que partiendo de esta fórmula para el delta G ya conocida por ustedes, delta G es igual a delta H menos T por delta S, podemos llegar también a la fórmula de delta S de mezcla. ¿Sí? Delta H de mezcla, ¿cuánto valía? 0.
Entonces, el delta G de mezcla va a ser igual a menos T por el delta S de mezcla. ¿Se dan cuenta? Fíjense que tengo el delta G de mezcla, tengo la temperatura, entonces lo voy a colocar acá abajo. El delta S de mezcla directamente lo puedo calcular como menos el delta G de mezcla sobre la temperatura. Y esto proviene de la fórmula del delta S de mezcla, la voy a poner acá arriba. Fíjense que la fórmula del delta S de mezcla es así: N por R por la sumatoria de la fracción molar del componente I por el logaritmo natural del componente I. Fíjense que la fórmula que se utiliza para calcular el delta S de mezcla es prácticamente la misma que el delta G de mezcla, pero yo estaría dividiendo al delta G de mezcla por la temperatura. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Yo podría hacer delta G de mezcla sobre temperatura y me quedaría esta fórmula para el delta S de mezcla. Lo que dije recién acerca del delta G son los criterios que hay que tener para tomarlo como criterio de espontaneidad. Temperatura constante, presión Profe, no constante. entendí lo de recién. Nosotros igual podríamos calcular el delta S directamente despejando de la fórmula de recién, o sea, de que delta H es igual a menos que por delta S o no. Sí, pero yo les quería decir y hacer dar cuenta que es lo mismo. Porque vos fíjate, si uso esta ecuación que yo les dejé acá, bien, bien. es lo mismo. Delta S de mezcla es igual a menos delta G de mezcla sobre la temperatura. Y la formulita para calcularlo, fíjense que es menos NR por la sumatoria de XY por logaritmo natural de XY. Si yo agarro la fórmula del delta G de mezcla y le pongo el signo menos, o sea, lo multiplico por menos 1 y lo divido por la temperatura, fíjense que me queda esta fórmula. Entonces, tienen dos opciones para calcular el delta S de mezcla. La fácil o directamente desde esta, pero quiero que vean que es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Sí, profe, me da 19,12, ¿puede ser? Exacto, 19,12. Las unidades son calorías sobre Kelvin mol. ¿Y eso qué quiere decir? 19,12. Aumentó la entropía. Con respecto al sistema, desde el punto de vista del sistema, está aumentando la entropía. Es decir, que cuando se produce la mezcla de estos dos componentes, de tolueno y de benceno, aumenta el desorden, porque aumenta la entropía. ¿Sí? Lo que dije hoy, con respecto al delta G, me está preguntando acá Iván, es los criterios que se tienen que tener para tomarlo como criterio de espontaneidad. Eso lo vimos en las unidades pasadas, ¿se acuerdan? Tenía que tener temperatura constante, presión constante, un sistema cerrado y trabajo neto igual a 0. Si todas esas cosas se cumplen, yo puedo tomar al delta G como criterio de espontaneidad. Entonces, en este ejercicio nos dijeron que la temperatura y la presión eran constantes, suponiendo que tengo un sistema cerrado y trabajo neto 0, podría tomar a este delta G de mezcla como criterio de espontaneidad. Y esa cantidad negativa, o sea, ese delta G de mezcla negativa, me está indicando que la mezcla se formó espontáneamente. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, las mezclas ideales son espontáneas. ¿Sí? Eso es lo que le quería decir, que todo esto, vale, se los dio en la teoría.